Génesis 26, versículo 18. Y dice así: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, el agua es algo fundamental para la vida. Se suele hablar de los treses, ¿verdad? Puedes sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. No digo que lo pruebes, pero esta es la regla general para una persona saludable. Es decir, si no consigues beber agua durante 3 días, a menos que Dios haga un milagro, pues ya no vas a sobrevivir ese tiempo. Y hay que tener en cuenta que antiguamente el agua no salía de un grifo. El agua, no había depuradoras de agua, ni agua embotellada como tenemos hoy en día. Ninguna de las comodidades que tenemos hoy en día que tantas veces tomamos por sentado. Antes bien, el agua se sacaba normalmente de un río. De allí que generalmente las grandes ciudades han surgido alrededor de algún río importante. La civilización de Egipto, por ejemplo, alrededor del Nilo. Jericó al lado de Jordán. París tiene el Sena, Londres el Támesis, Nueva York el río Hudson. Pero si no había un río cerca de donde tú vivías, ¿de dónde sacabas el agua para ti, para tu familia y para tu ganado? Pues solo había una forma de conseguir esa agua potable: un pozo. Así es. Un pozo. Desde tiempos antiguos era bien sabido que incluso en los lugares más desérticos del planeta puede existir agua subterránea, agua debajo de la superficie de la tierra. De hecho, el volumen de estos acuíferos, esta agua escondida debajo de la tierra, es mayor que el volumen de todos los ríos y todos los lagos sobre la faz de la tierra. Hay más agua dulce debajo de la tierra que encima, a menos que juntemos los glaciares. Lo cual nos enseña que hay más provisión para nuestra alma en las cosas espirituales e invisibles que en las cosas materiales y visibles. Hay más agua que pueda saciar nuestra sed en las cosas que no se ven. Por tanto, aunque nuestro relato toma lugar alrededor del año 1800 a.C., nuestro protagonista Isaac, a la edad de aproximadamente 80 o 90 años, era sabedor de que el agua que necesitaba para su familia, para sus criados, para su ganado, porque Dios lo había bendecido mucho, estaba cerca. Lo único que tenía que hacer, lo único que le separaba de ese líquido tan apreciado, era una fina capa de tierra en ciertos lugares claves. Solamente había que saber dónde excavar para hallar el agua que él necesitaba. Y así es como Isaac se convirtió en excavador de pozos. En realidad, él excavó tanto pozos antiguos como pozos nuevos, como puedes leer a partir del versículo 19. Pero en esta mañana vamos a limitarnos solamente a los primeros, los pozos que ya existían en el valle de Gerar. Y como hemos leído, estos pozos fueron heredados, cegados, abiertos y nombrados. Así que estos van a ser los 4 ejes de nuestra meditación hoy. Hemos leído en el versículo 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Ahí están los pozos que Isaac abrió, los mismos que había heredado de su padre Abraham. Esos eran los pozos que él volvió a abrir, porque no fue Isaac quien excavó esos pozos primero, fue su padre. Y esto nos muestra cómo nuestro Padre Celestial es el que ha excavado primeramente los pozos necesarios para darnos vida y vida en abundancia, para saciar nuestra sed. ¿Qué dice el apóstol Juan? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Ahí está el pozo de la salvación. El pozo de la salvación de que nosotros podemos beber de las aguas dulces del amor de Dios. Podemos beber de esas aguas tan dulces porque Él excavó el pozo de salvación para nosotros. Dios nuestro Padre Celestial ha excavado ese pozo para todos y en particular para sus hijos. Una excavación que supuso la muerte de su propio Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Se puede decir que ese pozo fue excavado en el costado traspasado de Jesús. Y como dice Juan en su Evangelio, de su costado brotó la sangre que nos limpia de todo pecado y el agua que nos da la vida. Ese es el pozo que Él excavó para ti y para mí. El pozo a través del costado traspasado de Jesús. Cuán privilegiados somos de saber que nosotros hemos heredado ese pozo de salvación, del que siempre podremos saciar nuestra sed más intensa. Porque la sed más intensa del hombre no se sacia ni con el amor humano, ni con los placeres de este mundo, ni con nada material. Nada. La sed más intensa del hombre es de esa comunión que ha sido rota con su Creador. Como dice el salmista, como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Esa es la sed más profunda, más intensa que tiene el ser humano. Por tanto, nosotros tenemos acceso a esas aguas de dulce comunión en amor con nuestro Dios, porque Jesús abrió el pozo de salvación para nosotros, para ti y para mí. Ahora bien, Isaac abrió 2 pozos en plural que heredó de su padre Abraham. Por tanto, podemos hablar de más de un pozo. Más de un pozo que abrió nuestro Padre Celestial. Otro pozo que hemos heredado de nuestro Padre Celestial es el pozo de la verdad. El pozo de la verdad. A lo largo de más de 1500 años, Dios ha cavado ese pozo del saber con la pluma de sus amanuenses y ahora tenemos la palabra de Dios. Esta palabra, escrita en casi todos los idiomas del mundo, tanto en papel como en forma digital. Y cuánto debemos agradecer a nuestro Padre Celestial por semejante pozo de sabiduría. Cada página de este libro de libros, contiene las respuestas a las incógnitas más difíciles de responder. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Así pues, podemos aprovechar cada día esa fuente de la verdad y zambullirnos en esas aguas, leyendo la Biblia con asiduidad para saciar nuestra alma, que necesita mucho más que la tecnología o que la televisión para distraerse. Necesita beber de las aguas salutíferas de la verdad. Amén. Para cimentarse sobre roca firme. Aleluya, gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Por último, con respecto a los pozos heredados, aunque seguramente podríamos hablar de muchos otros, quiero hablar del pozo de la santificación. El apóstol Pablo dice a los Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las preparó de antemano. Excavó el pozo para nosotros. Dios ha acabado de antemano un pozo de realización personal. Esas buenas obras en las que Él quiere que tú y yo caminemos. No hay nada que escape a su control. En tu vida, en la mía, Dios lo tiene todo medido, calculado como arquitecto y diseñador de ese pozo de santificación. Y solo está esperando a que tú saques el agua que pueda saciar tu alma si decides caminar en sus caminos. Porque el beber de las aguas del pecado es sorber el veneno que produce la muerte en nuestro ser, pero el beber de las aguas de la voluntad de Dios, consagrando nuestra vida a Él, es la única forma de gozar verdadera vida y vida
en abundancia. Aleluya, Señor. Muy bien, quizás podemos hablar de más pozos que hemos heredado de nuestro Padre Celestial, pero basta lo dicho por ahora para hablar de la obra del enemigo. Volviendo al versículo 18, leemos: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso los filisteos? Claro, por lo que he leído en algunos comentarios bíblicos, parece que los filisteos no tenían ganado, por lo que no tenían necesidad de tantos pozos. Y por tanto llenaron de tierra esos pozos de Abraham, que Abraham había abierto para que Isaac y para la descendencia de Abraham no pudiera dar de beber a sus ovejas, sus cabras, sus vacas, sus ganado en general. Y esta es la obra destructora que realizan los enemigos de Dios, Satanás, el mundo y la carne. Ellos intentan cegar los pozos que nuestro Padre Celestial ha abierto para nuestra bendición. Intentan llenarlo de tierra. No pueden destruir la obra que Dios ha efectuado. No. Como los filisteos no podían destruir los pozos que Abraham cavó, pero sí pueden llenar el pozo de tierra, de roca, de arena. Es decir, llenar nuestra mente con mentiras acerca de Dios, de su palabra y de nuestra misión aquí en la tierra. Muchas personas han llegado a creer las mentiras diabólicas acerca de la existencia de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Muchas personas tienen la mente embotada con su religión o con sus ideas filosóficas o con sus planteamientos humanistas de la vida, pero todo eso es tierra que el enemigo intenta llenar esos pozos abiertos por Dios para intentar evitar que la gente beba de las aguas salutíferas que Dios ha provisto. E incluso entre los creyentes, entre tú y yo, el enemigo intenta llenar nuestra mente con mentiras acerca de Dios, o acerca de Jesús, o acerca de nosotros mismos, a fin de que nosotros no disfrutemos de la vida plena que tenemos a nuestra disposición. Por eso, cuán importante es reconocer la obra nociva del enemigo en nuestras vidas. Reconocerla para poderla corregir. Me imagino que no sería fácil para Isaac ni para sus criados encontrar esos pozos que su padre Abraham había cavado, ya que los filisteos habían echado toda esa tierra encima. Pero Isaac no se detuvo en su misión, sino que buscó con toda diligencia para encontrarlos. Sabía que los pozos estaban allí. Los había visto, había bebido de sus aguas en su juventud. ¿Y cuántos han sido instruidos en los caminos de Dios desde su niñez? Pero cuando llegan a cierta edad, los enemigos del cristiano hacen su obra detractora, su obra nociva, su obra perjudicial. El diablo, el mundo, la carne, les nubla la mente con ideas ajenas a la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos bebido de las aguas profundas de Dios en nuestra niñez espiritual, en nuestro primer amor, y luego los enemigos de nuestra alma han cegado nuestra mente y nuestro corazón con cosas materiales, con afanes de este mundo, con temores y con toda clase de apatía espiritual? ¿Dónde están los Isaac de hoy en día? ¿Dónde están las personas como Isaac que vuelvan a abrir esos pozos? Eso es lo que hace falta. Isaac no se conformó con pozos embotados, con pozos pegados. Isaac reabrió esos pozos para que él, su familia y sus animales pudieran beber todo el agua que necesitaran. Isaac buscó dónde estaban esos pozos. Cogió una pala y se puso a extraer la tierra que le impedía beber del agua. No importa que tuviera en este momento una edad de cerca de 80 o 90 años. Aún le quedaban muchos años de vida por delante. Llegó a los 180. Y no importa cuántos años puedes haber perdido hasta ahora, deambulando por tierras desérticas, sin agua, lo mejor siempre está por delante. Lo mejor siempre está por llegar. El agua está allí. Los pozos ya han sido cavados. Solo tienes que coger la pala de la fe
Y con la ayuda del Espíritu Santo quitar todo aquello que estorba, todas esas mentiras diabólicas, para poder saciar tu alma con el agua viva que quita la sed. Si todavía no has bebido del pozo de la salvación y no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad cuando partes de este mundo, permíteme invitarte a escuchar las palabras de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo tienes que usar la palabra. Solo tienes que creer en Jesús, en su persona, como Hijo de Dios, en su obra redentor en la cruz. Aunque quizás no lo entiendes de todo, pero si crees en su resurrección y la nueva vida que Él te puede dar, el que cree en Jesús de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No se trata de religión, no se trata de un lavado de cerebro, se trata simplemente de tener fe, verdadera fe, fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Amén. Y si crees en Él de todo tu corazón, que murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día para darte vida, tú ya eres salvo, ya has bebido del pozo de la salvación y puedes estar seguro de que pasarás toda la eternidad con tu Salvador. Como diría Jesús al ladrón arrepentido que manifestó su fe en Jesús antes de morir, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y Jesús te puede decir a ti: de cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Si quieres esa seguridad, fíjate que no depende de tus obras, ni de lo bueno ni de lo malo que hayas sido. Si dependiera de nosotros, ninguno podría ser salvo. Nadie podría beber del pozo de la salvación. Pero no depende de ti, ni de mí, sino de aquel que excavó el pozo a favor nuestro. De Jesús, que hizo la obra completa para darnos vida y vida en abundancia. Por tanto, te insto a tener fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque las aguas de salvación están a tu alcance. ¿Qué te impide beber de esas aguas y disfrutar de esa salvación desde ahora y para siempre? Aleluya, Señor. Y también quiero decir a todos mis hermanos que si un día bebiste del pozo de salvación, pero te encuentras ahora cansado, sediento, falto de fuerzas, no desmayes. No desmayes, las palabras de Jesús siguen tan vigentes hoy que cuando creíste. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usa la palabra de la fe para llegar a esas aguas que tu alma tanto necesita. En el pozo de salvación hay mucho más que seguridad eterna. Hay vida en abundancia ahora. Tenemos acceso, por ejemplo, a todos los sabores del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el pozo de salvación hay sanidad para el enfermo, hay vista para el ciego, nuevas fuerzas para el cansado y la posibilidad de suplir cualquier carencia en nuestra vida. Como diría mi pastor, Cristo Jesús es la solución total para la total necesidad del hombre. Por tanto, no vivas una vida raquítica, hermano, sino una vida radiante, pletórica, en íntima comunión con tu Padre Celestial. Solo Él puede saciar tu sed verdadera. Todo lo demás son sucedáneos. Zambúllete en el pozo de la verdad. Lee una porción de la Biblia cada día. El Espíritu Santo te mostrará cosas grandes y ocultas y maravillosas que no conocías. Aplica las verdades de la Biblia a tu vida diaria, ahondando en el pozo de la santificación. Porque solo podemos experimentar su bendición a caminar en las obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Quitemos la tierra de la apatía, hermanos. Desechemos la roca calcárea de la pereza. Saquemos las piedras de las mentiras diabólicas. Limpiemos esos pozos, hermanos, para que nuestra bendición realmente podamos alcanzarla y disfrutarla. El agua que quita la sed está a nuestro alcance. Los pozos ya han sido cavados. Solo tenemos que extender la mano y tomar lo que Dios ha provisto para nosotros, usando la palabra de la fe con diligencia y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Por último, vemos que Isaac puso nombre a estos pozos. Pero volviendo al versículo 18, dice: y volvió a abrir Isaac
los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Los había heredado, se habían cegado, él los abrió y los puso nombre. Cuán importante es llamar las cosas por su nombre, es decir, por el nombre que nuestro Padre Celestial las llama. Muchas veces lo que Dios llama bueno, el hombre lo llama malo, y lo que Dios llama malo, el hombre lo llama bueno. Qué contradicción. Pero nosotros, si nosotros queremos beber del agua de vida que Dios ha puesto a nuestra disposición, tenemos que llamar las cosas por su nombre verdadero. No podemos pretender beber del pozo de la verdad y permitir a la vez la mentira en nuestra vida. No podemos llamar a pecado amigo y también pretender tener amistad con Dios. La amistad con Dios implica enemistad con el pecado. Y tenemos que desenmascarar todos los eufemismos que se suelen utilizar hoy en día para disfrazar el pecado. A la homosexualidad se le llama orientación sexual, a la fornicación se le llama relaciones prematrimoniales, al aborto se le llama terminación de embarazo, etcétera, etcétera. En general puedes ver cómo la sociedad suele intentar quitarle hierro al pecador. Todo lo relativo, lo que es malo para ti es bueno para mí. Ya no existen esos valores morales que antaño existían. Por tanto, nosotros tenemos que llamar los pozos por su nombre, tanto los pozos malos como los pozos buenos. Y debemos levantarnos con denuedo para denunciar la injusticia, la inmoralidad y toda clase de pecado que hay en este mundo. Así lo hizo Juan Bautista, llamando a los pecadores al arrepentimiento y denunciando, por ejemplo, el pecado de Herodes el tetrarca. Y así lo debe hacer la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que llamar a las cosas por su nombre, sin caer, por supuesto, en extremos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Debemos de aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Estamos enemistados con el pecado, pero no con los pecadores. Este es el error en el que ha caído, por ejemplo, una secta de Estados Unidos, principalmente de la familia Phelps. Y lo llamo secta porque realmente no siguen lo que dice la Biblia, sino lo que dice su líder. Lo vi en un programa de televisión y os aseguro que me entristeció, porque esas personas no aman a su prójimo, sino que tienen odio en su corazón. Y llegan a decir barbaridades que no voy a repetir. Porque una cosa es luchar contra el pecado y otra cosa es luchar contra personas. No estamos llamados a luchar contra personas. Estamos llamados a luchar contra los argumentos que se levantan contra la verdad de nuestro Señor. Por tanto, tengamos esto muy presente en nuestros corazones cuando nos toca denunciar el pecado. Tengamos misericordia del pecador, pero llamemos las cosas por su nombre. Y sobre todo, llamemos por su nombre los pozos de nuestra bendición. Hay una canción de Ruth Mixer que Rosana canta a veces y que se llama Ponle nombre a tu milagro. Y es que Dios quiere que nosotros le pidamos milagros. Milagros que no nos conformemos con una vida mediocre, sino que busquemos siempre lo mejor para nuestra vida, lo que Él tiene reservado para nuestras vidas. Y si el milagro que tú necesitas es una renovación interior, ponle nombre. Si el milagro que necesitas es una sanidad, díselo, ponle nombre. Si el milagro que necesitas es de testimonio, díselo, ponle nombre. Si el milagro que necesitas es de relación, díselo, ponle nombre. Dios ha acabado muchos pozos para nuestra bendición, los que hemos considerado y muchos más. Y solo tienes que descubrirlos y ponerles el nombre que Dios te ha puesto en antemano. Voy a concluir ya esta mañana y quiero decir que hemos visto a Isaac como aquel que abrió los pozos de su padre. La pregunta es, ¿tomaremos nosotros ejemplo de Él y abriremos nosotros los pozos que nuestro Padre Celestial nos ha legado? Aunque el enemigo los haya cegado, por fe podemos nosotros quitar la tierra, el fango y toda roca de incredulidad a fin de acceder al agua fresca que quita la sed. Hace poco leí el libro titulado Rescate de Jim Fimbala, pastor de una iglesia en Brooklyn. El libro relata 7 testimonios
de personas rescatadas y transformadas por el Evangelio y por el poder de Dios. Permíteme compartir brevemente un detalle de la vida de Robin, una joven judía que se enfermó gravemente por causa de los abusos de alcohol y drogas mientras ella estudiaba en la universidad. Básicamente tenía una hepatitis grave y su sangre era tan tóxica que los técnicos del laboratorio no podían creer que una persona con esos niveles de toxicidad pudiera seguir vivo. Claro, los efectos de la enfermedad eran terribles: piel amarilla, fatiga brutal, ritmo cardíaco irregular, desmayos, etc. Además de esos problemas de salud física, se añadía otro factor importante. Su abuela había sido recientemente asesinada y tenía mucho rencor y rabia en su corazón. Es decir, estaba física y emocionalmente enferma. Entonces es cuando empezó a tener cierto contacto con algunos cristianos. Y poco a poco el Evangelio comenzó a hacer mella en su corazón. Una amiga de su madre, que era judía y cristiana, le visitaba a diario y le decía: quiero llevarte a la iglesia, oraremos por ti y Dios te sanará. Pero Robin se resistía a creer. Se resistía a creer hasta que un día esa amiga le llevó al pasaje de Isaías 53 y lo pudo leer en su propia Biblia. Cuando vio que el profeta Isaías hablaba tan claramente de Jesús, del varón de dolores, entonces decidió asistir a la iglesia con esa amiga de su madre, y allí, en esa iglesia, en ese lugar, entregó su vida a Jesús. Entonces, cuando empezó un proceso de sanidad en su vida, primero en su corazón, Robin le dijo a la amiga de su madre: no sé qué me está sucediendo, pero siento como si tuviera cadenas sobre mí que acaban de caer. Cadenas que acaban de caer. Entonces su amiga le decía: has conocido a Yeshua. Antes Yeshua estaba ahí en tu cabeza, pero ahora está aquí, en tu corazón. Robin empezó a leer el Nuevo Testamento y no paraba de llorar cada vez que abría sus páginas. Luego empezó a orar y salieron a la superficie todas las emociones negativas que tenía dentro. Incluso llegó a orar por la persona que mató a su abuela y pudo perdonarlo a esa persona porque Dios le había perdonado a ella todas sus faltas y errores. Ella dice en el libro: Jesús comenzó a levantar en primer lugar las piedras más pesadas. Comenzó a quitar las piedras más pequeñas, las que me habían arrastrado. Sin sentir ya más vergüenza, culpabilidad o falta de perdón, me sentí libre por primera vez en mi vida. Ahí está otro pozo que hemos heredado de nuestro Padre Celestial: el pozo de la libertad, la verdadera libertad. Un pozo muchas veces cegado por la culpa, pero que Jesús lo destapa con su perdón, con su amor y con su poder. La salud física de Robin no mejoraba, pero un día en la iglesia, mientras hablaba un predicador invitado, ella sentía que Dios le decía: levántate, pide oración y yo te sanaré. Al principio ella se resistía, porque claro, había muchas personas presentes, pero finalmente se armó de valor. Salió al frente y pidió oración. Al día siguiente se fue a hacer su análisis semanal. Y 2 días después le llamaron de la clínica para decirle: han confundido tu sangre en el laboratorio, tenemos que repetirlo, ven por favor. Cuando regresó a la consulta, tras el segundo análisis de sangre, el médico nos explicaba: Robin, ¿qué sucedió? Los resultados de tu análisis son normales, tu sangre ya no es tóxica. Robin no dudó, le dijo: Jesús me ha sanado. Aleluya. Y a partir de ese momento, todos los efectos negativos de la enfermedad empezaron a desaparecer. Gracias, Señor. Hermanos, hay tanto bien para nosotros en los pozos que hemos heredado de nuestro Padre Celestial. El pozo de salvación, el pozo de la verdad, el pozo de santificación, el pozo de la libertad, el pozo de sanidad y muchos más pozos que Dios ha acabado para mitigar la sed de nuestra alma. No importa cuánta tierra los enemigos de nuestra alma hayan echado encima para embotar esos pozos a lo largo del tiempo, hay agua allí, agua viva, agua que quita la sed. Y hoy es día de salvación. Aleluya. Hoy es día que el Señor quiere saciar tu alma, Amén. saciar tu sed. Solo tienes que usar la palabra de la fe y ponerte a extraer las piedras
la arena, el lodo y toda obstrucción para llegar al tesoro que Dios tiene reservado para ti. Así pues, seamos como Isaac y abramos de nuevo esos pozos y pongamos el nombre que corresponde en cada caso para proclamar que son nuestra propiedad, nuestra pertenencia y nuestra heredad. Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Y a ti también.